Realmente soy un animal teórico, lo he escrito y lo he dicho muchas veces, que esta es mi naturaleza, aunque también es cierto que he tratado de compensarla con actividades múltiples, ¿no? Y porque he hecho deporte, me hice piloto de aviación, etcétera, etcétera, para compensar, pero realmente mi naturaleza es la de vivir en el mundo del pensamiento y de la teoría. Cuando la vida es dura, cuando la tierra se cierra ante el arado y los cielos arrugan su ceño, cuando los niños lloran porque el cuenco de leche está vacío y las manos que se tienden hacia el pan solo tropiezan con migas, cuando la leña en el hogar se extingue y el viento ulula y la rueca se para, ayuna de lana, entonces el hombre se siente en el destierro y en su alma estremecida nacen imágenes mensajeras de otros mundos. Qué difícil es no recordarte, Carlos. ¿Te acuerdas del poema que te dediqué por tu 80 cumpleaños? Como Palmerín audaz, como Amadís valiente, como Roldán aguerrido, como Don Quijote iluminado. Este nunca bien ponderado filósofo, romántico, aventurero, técnico, operativo, inocente y amante. ¿Así me recuerdas? Profesor, filósofo, serio y distinguido. Conviene hacerle algunos retoques. Algo divertido. Como un burro. Exacto. ¿Recuerdas? Fue a principios de los 50, en la Universidad de Santiago. Tuvimos la ocurrencia de crear lo que llamábamos el derbi asnar, que consistía en una carrera de burros por los pasillos de la universidad. ¡Qué tiempos! Pues no creas, todavía se sigue haciendo. Y ya irán por la edición, quién sabe cuál. Aquel que quiere una sociedad más democrática y un espacio de cultura, de justicia y libertad, como he dicho, siempre vive con un punto de insatisfacción, de incomodidad, de que le parece que algo no acaba de estar del todo bien, ¿no? Claro, aprender a vivir con ese fastidio, que es un fastidio muy insurrecto, muy rebelde y muy transformador, pues yo creo, y eso era lo que más me sorprendía cuando llegaba por ahí, ¿no? Con sus años, ¿no? Siempre con una imagen un poco transgresora respecto de lo que es convencionalmente una persona de edad. Y no solo era imagen transgresora, era una mentalidad de empezar, ¿no? Venía con la ilusión de un chaval. Carlos tenía un poeta dentro, ¿no? Tenía un poeta dentro. Como Unamuno tenía un poeta dentro y en su dimensión humana cabía el escritor, el poeta, el novelista
el cronista de la historia española, el pensador, el filósofo. Verle siempre me pareció una persona, diríamos, de un filósofo despistado, porque la filosofía siempre te hace idea de filósofo despistado. Luego le ves que de despistado no tenía nada y que lo que era un filósofo comprometido. Tenía una memoria privilegiada. Daba gusto hablar con él porque desmenuzaba todos los acontecimientos, se acordaba de todos los detalles. Carlos París efectivamente ha sido un gigante del pensamiento, pero además con este aspecto tan atractivo para los científicos. Y es que el rigor científico, que es lo que a nosotros nos mueve, el rigor científico, él lo ha tenido para basar precisamente en este rigor científico esta facultad creadora inherente a la especie humana, esta facultad de imaginación, esta facultad de anticiparse, en una palabra, todos los aspectos éticos. Luego físicamente, bueno, una persona que siempre había sido deportista. Yo recuerdo en una oportunidad, bueno, en una época de mi vida que tenía una piscina en donde yo vivía y venía y a mí me llamaba la atención cómo hacía estos largos con una facilidad y con un estilo estupendo. Una persona en ese sentido muy ágil y muy sana, ¿no?, en todos los aspectos. Combinaba una visión filosófica, una crítica social y un sentido de la ironía cervantina, diría yo, porque para mí la ironía cervantina es un modelo para imitar. Entonces, tiene un libro de relatos que se llama La máquina speculatriz, 4 sarcasmos. Me acuerdo del contenido desmitificador de esos cuentos, de tomar conceptos canónicos, conceptos sagrados, e ir demoliéndolos en el espacio de su ficción. Nos da una idea con su estilo tan interesante y tan divertido en muchas partes, manejo de la palabra, de cómo él llegó a ser quien es. Recuerdo que apunté, acabo de hablar con Carlos París, un hombre de palabra. Y para mí un hombre de palabra era un hombre que se comprometía con la palabra, que era fiel a la palabra, que sabía lo que significaba la palabra y que nos interpretaba y nos interpelaba a todos a través de la palabra. Y hablaba de los grandes mitos literarios, no con el complejo de un alumno que quiere empezar a aprender, sino con alguien que dialogaba con Goethe, que dialogaba con nada menos que con Homero, que dialogaba con Don Quijote, que dialogaba sobre todo con Unamuno. Entonces, esa capacidad de dialogar con los escritores, que en realidad son los seres más vivos que nos quedan. Hablar de Quijote, los dos, eso fue fascinante. Lidia hablando de su versión, las mujeres en el Quijote, y Carlos hablando de su versión, y muy teatral toda la función, vamos a decir. Por lo general decimos que son conferencias, pero son como funciones con ellos dos. Habló varias veces del Quijote, que era uno de sus temas, ¿no?, por el libro que escribió sobre Don Quijote, Fausto y Odiseo. Y me acuerdo que la última vez se presentó ante los estudiantes vestido como actor y comenzó por decir, bueno, ustedes pensarán que yo soy tan viejo como Matusalem. Y se ríen todos, porque con eso se rompe el hielo entre este filósofo tan distinguido a quien yo acabé de presentar y el ser humano que sabía conectarse con su público. No, no es un retrato, son retazos de toda su vida. Sí, ya entiendo, pero fíjate que su vida fue muy rica. Hizo muchas cosas y plasmarlo todo en un cuadro... Sí, precisamente esa es la dificultad, porque ¿con qué Carlos nos quedamos? La idea todavía está difusa, pero quiero guardar un trozo de cada parte de su vida en mi memoria, en nuestra memoria. Era el actor del escenario de su vida. O sea, él, como recuerdo que lo conocí, cuando Lidia lo conoció, poco después, guapo, muy guapo, con su pelo, como dice Linda, de león, y teatral. Tienes razón, cuando empecé a pensarlo, cómo movía, cómo caminaba, cómo se expresaba,
con sus manos, con su cara, con sus ojos. Pero siempre recuerdo más que todo su sonrisa. Esta sonrisa tan acogedora que nos envolvía. Quedé deslumbrada. Primero, en cuanto a lo físico, Carlos era y seguía siendo guapísimo, ¿eh? Y luego tan fino, y luego lo que te digo, su manera de matizar, su manera de hablar. Yo le hablé de la vida, de la muerte, de la literatura. Me sentí tan cómoda hablando con él. Yo que no sé mucho de la filosofía, ¿eh? No sé, y nunca me hizo sentir como si yo no supiera nada. Lo que transmitía es un sentido de la universidad y del trabajo intelectual profundamente comprometido con la vida, profundamente comprometido con la sociedad y siempre desde una base que es la seriedad en el trabajo. Nunca buscar apariencia, un modo así superficial de estar, sino ir al fondo de las cosas. Constituyó para la Universidad de Valencia una especie de revulsivo, de cambio total en el planteamiento tanto personal como didáctico como investigador. Hay dos aspectos en la docencia de Carlos París que interesa resaltar y que conviene tener presentes a la hora de la historia universitaria. Y uno es que fue el primer profesor que explicó lógica matemática en la Facultad de Filosofía de Valencia. Y en Filosofía de la Naturaleza el cambio sí que fue mucho más radical, porque ya no se basaba en los tradicionales manuales de cosmología de tipo aristotélico, tipo el Gret, por ejemplo, sino que acudía ya a movimientos más modernos y actuales. Él impartía entonces docencia en el primer curso, en el curso de Fundamentos de Filosofía, y la impresión fue muy agradable y muy estimulante, porque frente a los profesores que hacían recorridos de programas, etc., Carlos París tenía un modo muy personal de enfocar la enseñanza de la filosofía y dirigirla hacia la captación de problemas que nosotros tuviéramos en aquel momento, tanto si procedían del terreno del arte o de nuestras lecturas o de la política. Es decir, no era un profesor de recorrido de manual, sino muy al contrario, un profesor que elaboraba su pensamiento al hilo de los problemas que preocupaban a los alumnos. Políticamente hablando, él tuvo un papel muy destacado en la universidad, pero yo lo que más recuerdo es el papel que tuvo con los estudiantes. El Sindicato Democrático de Estudiantes estaba en aquel momento en pleno auge. Yo recuerdo ese momento que para mí fue muy emotivo, el de subirse al banco en la calle de la nave, porque no habíamos visto nunca a los profesores tomar parte en una asamblea de estudiantes y dirigirse a nosotros, y él lo hizo junto con Fernando Montero y Manuel Garrido, ¿no? Una imagen que tengo de él grabada, que es el Congreso de Filósofos Jóvenes del año 73. Entonces en aquel momento se hacía en Santiago de Compostela, y íbamos gente de toda España, ¿no? Yo tenía 19 años, y entonces la sorpresa es que al llegar allí, pues habían suprimido el Congreso. Lo había prohibido el gobernador civil. La gente dijo, bueno, ¿y por qué no se le pide a París que venga, que él que es presidente de la Sociedad de Filosofía, pues para que se responsabilice? Y el hombre que estaba entonces pues con problemas, porque es el momento que se había lanzado sobre ellos el régimen por el Departamento de Filosofía de la Autónoma, que provocó la expulsión de varios profesores. Bueno, pues París vino, París hizo cargo de aquello, él había sido catedrático de Santiago y por fin se pudo hacer el Congreso. Fue el primer decano elegido democráticamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto de Carlos en el Departamento de Filosofía era un proyecto de renovación y de compromiso fundamentalmente moral, y a través del compromiso moral, obviamente también político. En un momento determinado, pues chocaba
con los planteamientos de autoritarismo, censura y control en los últimos años del franquismo. Reclamar la libertad de cátedra y la organización autónoma de la universidad en el marco de una dictadura era incompatible, pero era lo que señalaba y lo que se pedía para poder proponer un horizonte de democratización de la enseñanza. Se cristalizó en torno a la expulsión de Aranguren, Tierno Galván y García Calvo de la Universidad de Madrid, y fue lo que produjo un primer movimiento de solidaridad, una primera asamblea de estudiantes y una primera salida a la calle de muchos de nosotros. Carlos tuvo que hacer frente a esa situación y la hizo además con un gran sentido de lealtad, porque todas las personas, los compañeros que fueron expulsados en ese sentido, él propició que pudieran luego volver. Él era una persona inteligente, nunca se dejó cazar. En su humilde despacho de la universidad, ya fuera el de Valencia o de la Autónoma, intentamos aplastarlo como una cucaracha varias veces. No pudimos lograrlo. Me acuerdo perfectamente que en la primavera del 57 llegaron de Estados Unidos 2 compañeros de la CIA para intentar echarle el guante. Y dimos algunos pasos más, porque toda persona tiene un precio. ¿Se puede? Gonzalo Quirós, adelante. Usted dirá. Vengo a transmitirle una información del rector. Si usted no pone obstáculos para que nos quedemos como profesores en el departamento, este volverá a abrirse y usted será inmediatamente restaurado como director. Pero si no es así, el departamento de filosofía quedará clausurado definitivamente. Los alumnos serán enviados a la Universidad Complutense y a usted se le abrirá expediente con suspensión de empleo y sueldo. No sé con qué clase de personas está usted acostumbrado a tratar. Deben de ser personas de poca dignidad. Usted me está amenazando y yo no tolero amenazas. A veces las he recibido mucho más graves y no han alterado mi comportamiento. Usted como filósofo debería saber que un temperamento filosófico no permite doblegarse. Salga de aquí inmediatamente. Mis primeros recuerdos emocionantes de masa son los del 14 de abril, cuando se proclamó la República. Yo era un niño en Bilbao, pero sin embargo es la primera vez que vi una alegría popular desbordando las calles, que sin duda me marcó esto. Aquí se plantea un nuevo desafío para la izquierda: la definición de las verdaderas necesidades humanas. La concepción de un desarrollo que no solo resuelva las necesidades básicas de la humanidad, objetivo inalcanzable por la actual política económica capitalista, sino que además se proponga el florecimiento de las capacidades superiores de la vida humana, privilegio hoy de una minoría en el rapto de la cultura por los poderosos, lo cual exige la orientación de la producción, la economía y la actividad humana en tal sentido, y la recuperación frente al hedonismo y el consumismo de la austeridad, que no significa ascetismo negador del placer, sino racionalización y control de este, aquello que pretendía el mismo Epicuro. Me parece genial. Es una síntesis perfecta de lo que fue la vida de compromiso político, la vida de elaboración intelectual, la vida de entendimiento del desarrollo de la ciencia de Carlos París. Todo aquello que menosprecie, humille, discrimine, esclavice al ser humano, todo eso es repudiado automáticamente por el pensamiento, la actitud vital de Carlos París. Y Carlos era un referente de la universidad en la que yo estaba
terminando mi carrera, un referente del compromiso cívico en el saber universitario y uno de los intelectuales que habían representado la lucha contra el franquismo desde el Partido Comunista, ¿no? Porque él, cuando yo lo conocí, pertenecía al Comité Central del Partido Comunista y fue un referente de cómo la independencia y el rigor académico e intelectual son compatibles con el compromiso político. Carlos en la Comisión de Cultura era una persona que tenía una voz muy autorizada. Todo el mundo lo respetaba cuando hablaba, se tomaban notas de lo que decía. Era un hombre joven todavía, era un hombre, estaba en la universidad, era catedrático de filosofía. Si hubiera habido un modelo italiano, París cuando se presenta al Senado pues hubiera sido un magnífico senador, porque toda su propia imagen tenía algo senatorial, la propia imagen física, la forma como le hablaba, la elegancia que tenía, o sea, hubiera sido un magnífico senador. Pero claro, del PC se encuentra con que no tiene esa perspectiva, no tiene esa fuerza, bueno, pues él, político profesional, es que no fue nunca. O sea, estuvo metido apoyando, eso sí, pues en un momento determinado las movilizaciones contra la OTAN, apoyando el tema de la plataforma cívica aquella, apoyando el inicio de Izquierda Unida, pero no fue, digamos, un hombre que se profesionalizara en aquello. Él tuvo un desencuentro importante, iba a decir con el partido, pero fundamentalmente con la dirección del partido, cuando el secretario general era Santiago Carrillo. Y entonces, a partir de aquí, él renunció a sus cargos dentro de los órganos de dirección del Partido Comunista de España y pasó a un segundo plano, continuando siendo comunista, siendo militante del partido, pero un segundo plano. Él no creía nunca en el absolutismo de nada, ni en el absolutismo de los partidos, ni en el absolutismo de cualquiera. Por eso Carlos no cerraba nunca la puerta a nadie. Estaba siempre dispuesto. Es una persona que vivió la guerra civil, vivió todo. Vivió, o sea que conoció a gente, vivió en carne propia los resultados, la época después, etc. Las movilizaciones primeras de enseñanza contaron con un papel muy activo, tanto suyo como de otros compañeros, ¿no?, que aparecieron liderando esas contestaciones. En la universidad el movimiento de PNN pues tuvo un peso enorme, pero Carlos, que no lo era el referente capaz de proponer alternativas generales para cambiar la universidad que teníamos. Estuvo con el padre Llanos haciendo barracas en el pozo del tío Raimundo para salvar a la gente que vivía prácticamente entre el barro. Después crea la Asociación Iberoamericana para tener la hilazón con los movimientos de liberación latinoamericanos. Él era un gran conocedor de América Latina, un gran conocedor. Yo no he encontrado en España una persona que conozca tanto de la realidad latinoamericana como Carlos, hasta el final. Fue presidente en el año 1985, el primero de esta asociación que creamos, y yo entre ellos estaba como cofundador, Asociación Rubén Darío de Amistad Hispano-Nicaragüense. En el 84, fijaros bien, en Córdoba, juntamente con otros pensadores, otros intelectuales, entre ellos estaba Ignacio Yacuría, el teólogo asesinado de El Salvador, hubo un gran encuentro, maravilloso encuentro, en el 84, Centroamérica en la encrucijada internacional de nuestro tiempo. Carlos París tuvo una magnífica conferencia sobre Nicaragua. La novedad, lo que aportaba de nuevo esta revolución a las revoluciones anteriores, es el rescate de la soberanía de Nicaragua. Y luego hay una cosa que destaca mucho Carlos. Dice, ha roto el esquema tradicional de la contraposición entre la conciencia religiosa y la conciencia marxista o conciencia... O sea, Nicaragua tenía en aquel momento pues una perspectiva muy interesante, ¿no? Porque era, vamos a ver, era el intento, y eso para alguien que había estado en lo de los bloques era muy importante, de que no se sustituara la posición de Nicaragua sin más en la lógica de la política de bloques. Combina tres elementos, una tradición marxista, en la que coloca elementos novedosos del discurso marxista, con lo cual se convierte en un heterodoxo. Tiene una teoría
que está muy condicionada por su práctica docente y tiene una elaboración en la que coloca a la cultura como un elemento de transformación social. Y luego introduce otra más también, que es el tema de la mujer. Y yo creo que sobre el tema de la cultura, el tema de la mujer, el tema de ese ámbito que conforma sin que contradiga la estructura económica, hace una elaboración crítica del sistema capitalista muy interesante. Y yo creo que además culmina con dos apartados también complementarios. Uno es la crítica al horizonte del peligro de exterminio de la especie a través del invierno nuclear, y yo creo que el otro es el valor de la formación en el campo del medio ambiente. Carlos, que es conocido por su talante abierto, por su capacidad de comprensión, de apertura, al mismo tiempo consensos dentro, naturalmente, de su línea teórica y militante, era apasionado. Y la pasión es lo que marcaba su temperamento. O sea, cuando tenía 14 años ya militaba, porque ya estaba preocupado por los problemas del mundo. Cuando se plantea si pasó por diversas etapas de la política, todas las que en aquel momento tenía a su alcance. Para él, llegar al Partido Comunista fue la consecuencia lógica de la evolución de su pensamiento y de su experiencia. Pero lo original, podríamos decir, lo que fue para él además muy determinante en su vida, es que él pide el ingreso en el Partido Comunista, pasa naturalmente directamente al Comité Central, cuando el Partido Comunista está legalizado, es decir, cuando ya no tiene futuro, porque el futuro y la ambición solo se podían desarrollar a través del Partido Socialista, que estaba a punto de ganar las elecciones. Lo hizo con las consecuencias nefastas que tenía en aquel momento semejante decisión, porque se le cerraron las puertas de editoriales, de periódicos, porque en la universidad tuvo también una resistencia y un vacío enormes. Que la izquierda es la lucha contra todas las formas de desigualdad entre los seres humanos, de ruptura de la fraternidad y de limitación de nuestras posibilidades, ¿no? La izquierda lo que trata es que los seres humanos seamos solidarios, nos desarrollemos sin que haya relaciones de dominación y de explotación. Pero claro, hay que diferenciar en este sentido, me parece, dos fases muy distintas de la izquierda. La izquierda socialdemócrata, que de alguna manera respeta el capitalismo, pero dentro del capitalismo procura desarrollar el estado de bienestar y que, de alguna manera, sin eliminar las diferencias de clases sociales, pero que lleguen ciertos bienes y ciertos beneficios a toda la sociedad, y la verdadera izquierda más avanzada, que es la que defiende la colectivización de los medios de producción y el poder ejercido verdaderamente por el pueblo, pero que la colectivización de los medios de producción y el comunismo en este sentido es la forma más perfecta de la realización de la democracia y también de esa forma de realización de la libertad, es lo que me parece que es mantenible. La verdad es, por su misma naturaleza, expansiva. El conocimiento no reconoce fronteras y podríamos reclamar entre los derechos humanos un derecho al saber, que es más amplio que el reconocido derecho a la educación, aunque evidentemente lo incluye, y que no se resuelve de la forma tan pintoresca que proponía Clinton, instalando en todos los pueblos del tercer mundo un ordenador y conectándolo con la enciclopedia británica, o difundiendo teléfonos móviles en África. A tal extremo de dislate llegan las ideas de los grandes políticos que rigen el mundo. Verle a Carlos, ¿no?, con su pelo largo, ¿no?, y con un andar siempre pausado, con un bolso grande, ¿no?, con una prenda más bien larga, esta imagen un poco errabunda, ¿no?, que a mí me parecía que le daba como un atractivo de, digo yo, de cuando había filósofos, ¿no?, esta sensación casi parecía como con un aire de filósofo francés. Su paso por esos pasillos, que eran pasillos que parecían haber sido diseñados para que se moviera la policía, y al final eran como
transgredidos por la figura de ese filósofo de pelo largo que pasaba por allí. Era filósofo las 24 horas del día, pero no aquel por deformación profesional que realmente lucubra sobre todo, no, porque ser filósofo es algo más que tener un título, ser filósofo es algo más que tener una cátedra, ser filósofo es ser coherente. Cuando él inició sus clases de filosofía de la naturaleza, la dividía en dos sectores. Uno era una especie de historia de los grandes rasgos de la ciencia y otro era una parte temática y más crítica de los grandes conceptos de la filosofía de la naturaleza. Era un tipo de filósofo nuevo porque había introducido la historia de la ciencia, el conocimiento de Gaston Bachelard, un epistemólogo francés que en aquel momento era desconocido en España y que él lo introdujo, y sobre todo un libro que nos recomendó y que me impresionó, que era el impacto filosófico de la física contemporánea. Todo eso correspondía al tipo de investigaciones que en aquel momento Carlos París estaba desarrollando sobre física y filosofía, que ya había escrito un libro, y naturalmente para nosotros era una absoluta novedad, porque representaba una forma de filosofía nueva. Abrir la filosofía, en la Universidad Autónoma una de las suertes que tuvimos al estudiar allí es también que pues, había historia de la ciencia o había una gran vinculación con otras disciplinas y no había una idea, ya dicho, de una filosofía ensimismada. Me parece que esto era una verdadera obsesión de Carlos París, ¿no? Era la idea de que hay ciencias sociales, que las ciencias no son solo patrimonio de las ciencias exactas, ¿no? Uno de sus libros fundamentales es La crítica de la civilización nuclear, que es un libro donde claramente se expone que la técnica y la ciencia crean conciencia, que los soportes no son gratuitos, que si el ser humano busca descubrimientos científicos, después los descubrimientos científicos en un viaje de vuelta marcan la conciencia del ser humano. Y en ese sentido su filosofía acabó convirtiéndose en una crítica de la cultura. Nos plantea que una utilización incontrolada de la aplicación de la ciencia a la técnica puede llevar a una destrucción del sentido de la vida e incluso de la propia vida, ¿no? Quisiera destacar la crítica de la civilización nuclear como un momento en el que el pensamiento de Carlos París entra, diríamos, dentro del ámbito de la teoría crítica de la cultura, porque aúna él ahí el pensamiento marxista, pero también de la teoría crítica de la sociedad, con una clara crítica del momento actual. Y estamos hablando del año 85. La crítica también de nuestro tiempo, de 2014. En ese sentido creo que su obra es de plena actualidad. Pero él era un hombre muy interesado por la antropología filosófica y por la relación entre la antropología filosófica y las ciencias de la cultura, antropología sociocultural, y entonces está su libro, que quizás es un libro pues, más importante de él, que es Unamuno, estructura de su mundo intelectual. Por tanto, un hombre influido por un lado Russell, por otro lado el tema de Unamuno, que sin embargo sí considera que el tema del marxismo es imprescindible para asentar su compromiso político. Carlos París tiene una obra que ahora se está ya difundiendo mucho, pero que yo creo que es angular, que se refiere a la ética, y le llama ética radical. Es decir, que fíjese hasta qué punto ya es bonito, no solo radical porque fortalece la mención de la ética, sino porque radical viene de raíces. O sea, lo que en sus raíces tiene estos sentimientos que son propios de cada ser humano. Cada ser humano es igual en dignidad. Su ética radical o incluso sus diagnósticos sobre la época de la mentira que nos ha tocado vivir son de los análisis más serios sobre la cultura neoliberal, la cultura sometida al mercado, pero la cultura también basada en una definición
egoísta de la subjetividad, la cultura que ha borrado la dimensión social comprometida de la palabra libertad para caer en manos del sujeto posesivo, ¿no? Yo creo que coincidimos en considerar tanto en la filosofía como yo la teología como el grito contra la injusticia, ¿no? Y del que extraje esa frase es Ética Radical. Es un libro que yo he leído, que yo he releído, sobre el que he hablado, que he reseñado, y me impresionó sobremanera lo acertada que es la frase que él presenta como descripción de la filosofía. Dice: la filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofar parte de la admiración, pero no sólo de lo que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que incansables dieron su vida luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación. Esta yo creo que es la mejor síntesis, no solamente de su pensamiento, sino de su figura, de su personalidad y de su praxis. Porque está resonando en este texto la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, cuando dice: hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar de distintas formas el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Recuerdo que cuando presentamos este libro en el Ateneo, intervino él y recordó su relación tan estrecha con el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, su amistad con Diez Alegría. Carlos París, siendo ya catedrático, creo, de Santiago de Compostela, pues vivió una experiencia de compromiso con los obreros mineros de Barruelo de Santullán, un pueblo del norte de Palencia. Carlos era tremendo. Y entonces yo pienso que así como siempre se dice aquí que Carlos ha sido mentor de toda una generación de filósofos, y los voy conociendo porque se presentan, yo era estudiante, Carlos ha sido mi mentor. Yo diría que de alguna manera ha hecho lo mismo en Estados Unidos. Él repetía lo que resultaba verdaderamente chocante, que era un autodidacta. Un hombre que había hecho 2 carreras, que era catedrático a los 25 años de filosofía y sin embargo aseguraba que se lo había tenido que pensar y que estudiar y que aprender todo solo. En la España terrible aquella, que la Iglesia dominaba la universidad, que la intelectualidad española había huido y estaba en el exilio, y donde no llegaban los libros que escribía, ni los artículos, ni las conferencias que podían dar. Hasta que no empieza a poder reunirse con Sánchez Vázquez en México y con otros filósofos en otros países, no empieza a poder despertar del marasmo que hay en nuestra universidad y en nuestro país. Filósofos como Mariátegui, como Rodó, como estoy pensando en otros, es un filósofo número 1 y ojalá que todo el mundo supiera eso, pero él y su manera de matizar sus pensamientos y de indagar y sobre todo de hacernos entender este mundo moderno. Yo espero y supongo que va a haber una digamos, revalorización del pensamiento de Carlos París. Carlos París no ha tenido marketing, no ha sido apoyado por quién sabe quién, como otras personas de su generación. No ha sido apoyado por nadie, no tiene patrocinadores mediáticos. Pero yo creo que, bueno, las personas que valen, las obras que valen, resurgen.
en este sentido la última gran revolución para transformar la humanidad. Y no solamente porque incorpora las otras revoluciones, sino más porque integra los aspectos más profundos de la personalidad humana. Porque así como el trabajo es algo más exterior, en cambio, la relación de pareja, la relación entre hombre y mujer, la relación con los hijos, todos estos problemas que plantea el feminismo, además destruyen unas etiquetas, unos paradigmas que están muy grabados en una sociedad patriarcal. Todos tenemos parte femenina, parte masculina, ¿no? Él asumía esta parte femenina, diría yo, como los mejores hombres que queremos las mujeres, ¿no? Hombres que asumen esta identidad y saben bregar, lidiar con las dos partes. Y no es ajeno, y no es ajeno. Y eso era Carlos. Él entendía cómo se veía, cómo se cuidaba, cómo se peinaba, cómo se vestía. Era muy presumida y le gustaba acicalarse, era tildado, era elegante, todo lo que podríamos decir belleza y ornamento. Y al mismo tiempo era un gran orador, con lo cual él se situaba delante de un micrófono, delante de una cámara y desgranaba durante el tiempo que fuera sus ideas, sus pensamientos, sus bromas, porque tenía mucho sentido del humor. Y sobre todo quisiera también destacar un aspecto que fue particularmente importante en su pensamiento, y es cómo tenía en cuenta el patriarcado en la crítica de la civilización cultural de nuestro tiempo. Porque ahí en el libro hay un momento en el que pone de relieve la relevancia de tener en cuenta a las mujeres, tener en cuenta la violencia estructural contra los jóvenes y contra las mujeres. Carlos descubrió y elaboró el feminismo desde el momento en que su reflexión le lleva a analizar y a observar la situación de las mujeres. Y eso es, yo diría que muy prematuro. Él vive en una casa en que hay una madre dedicada al hogar y al marido y a los hijos y tres hermanas. Y tres hermanas a las que, bueno, la decisión de los padres fue, pero era el ambiente social en el que vivían, las privó de la cultura, las privó del trabajo, las privó de una vida social. Fue entonces analizando desde esa temprana infancia el mundo de las mujeres. Él escribe sobre la mujer como clase, pues yo creo que antes que yo, y escribe la explotación de las mujeres, la situación de marginación, el dolor que le causaba observar esa vida de la mitad de la humanidad con una profundidad y con una preocupación que yo no he visto en ningún otro filósofo. Y eso le lleva a seguir estudiando, a seguir leyendo y a tener, cuando yo le conozco ya, una teoría bastante elaborada del feminismo. Mientras que hay muchos filósofos que llegan a ser comunistas, que llegan a ser de la izquierda, pero que no asimilan la causa feminista, es que no les entra, lo ven como dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que con Carlos París iban por caminos paralelos, ¿eh? Lidia lo conoció y quería conocerlo y quiso conocerlo precisamente a raíz de sus comentarios en favor de la mujer. Los escritos de Carlos y las conferencias de Carlos y la actividad diaria de Carlos en esta casa y fuera de la casa eran totalmente consecuentes. He visto el reparto total de los quehaceres domésticos en esa casa. Así que no hablamos de un teórico que luego en la casa no viva lo que ha escrito, lo que ha pensado, lo que ha hablado. Hay un aspecto radical en la prostitución y es que es algo completamente indigno, degradante, tanto para la prostituida como para el prostituidor, porque convertir el cuerpo humano en un objeto de comercio es deshumanizarlo por completo y degradarlo al modo máximo. Y yo creo que este es el aspecto fundamental que hay que tener en cuenta cuando se habla de la prostitución. Es una relación
entre seres humanos que en lugar de realizar, como es importante en la sexualidad, la libertad de ambos, lo que hace es comercializar a una parte y al mismo tiempo a la otra degradarla también. La prostitución no puede ser nunca considerada como un trabajo, porque el trabajo es siempre el desarrollo de una actividad que es retribuida, o no es retribuida si es voluntaria, pero es siempre una actividad, no es la entrega del cuerpo en modo alguno, no es la entrega más aún todavía que del cuerpo del propio yo, porque el yo no se puede separar de la corporalidad en los seres humanos. Y esto es lo que verdaderamente hace que la prostitución tenga que ser abolida y que, así como la esclavitud desapareció de la humanidad, también esta nueva forma de esclavitud desaparezca. El momento en que yo encuentro a Carlos, se puede llamar, el día de la Asamblea de Izquierda Unida. Acababa de terminar el referéndum de la OTAN, la plataforma anti-OTAN que presidía Antonio Gala, habíamos conseguido 7 millones de votos, es decir, que a pesar de haber perdido el referéndum, era una derrota honrosa. Eso era imprescindible utilizarlo, era imprescindible reunirlo, y para ello se convoca una asamblea en la FIN, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, y acudimos. Cuando llegamos, a pesar de que éramos puntuales, estaba llenísimo, era una asamblea multitudinaria. Eso sí, en la mesa no había más que hombres, y estaban los representantes de los partidos que luego formarían Izquierda Unida. Y leen un manifiesto, que es el manifiesto fundacional de lo que luego sería Izquierda Unida. El desvanecimiento del proyecto de cambio, como consecuencia de la actitud centrista del Gobierno en lo económico y su derechización en todo lo referente a política exterior y de defensa, plantea a todas las fuerzas progresistas de España la necesidad de buscar las bases de convergencia sobre las cuales llegar a un acuerdo con vistas a la formación de una plataforma electoral conjunta de cara a las elecciones legislativas del 22 de junio de 1986. España debe ir construyendo un Estado al servicio escrupuloso de los ciudadanos y no al revés. Para ello, nos comprometemos a implementar una política de conservación y mejora medioambiental para detener el preocupante deterioro ecológico de muchas áreas de España. Salida de España de la OTAN. Cooperación pacífica con todos los pueblos de la tierra y solidaridad con el tercer mundo. Máxima atención a la cultura y a la educación. Amnistía para todos los sentenciados por su pertenencia a la UMD. Y yo voy viendo, oyendo y esperando, ya con la sospecha bien fundada, que no se iba a decir nada de las mujeres. Y cuando, antes de que yo pudiera levantar la mano para pedir la palabra, oigo una voz de hombre en la primera fila. Disculpen, ¿el tema de la mujer no lo vamos a tratar? Y para mí fue pues una revelación, y luego se demostró que sería determinante en mi vida, porque nunca en una asamblea, ni política, ni cultural, ni social, es la primera palabra la toma un hombre para hablar de los problemas de la mujer. ¿Y quién es el que habla? Me dijeron de las filas de más delante, es Carlos. Y digo, ¿qué Carlos? Y me acuerdo aquello, ¿y tú, Cheli, pero qué haces, que no sabes? Pues Carlos París. Y cuando ya voy a buscarlo al terminar la asamblea, pues se ha ido. Me dejó, claro, con la inquietud de no haber podido hablar con él y de no conocerlo. Y sin embargo, fíjate, pasaron casi 2 años hasta que pude encontrar a la persona que me relacionara con él y lo trajera a casa a cenar. Y me lo quedé. El Ateneo necesitaba personalidades del mundo de la cultura como Carlos. Carlos y su papel en el Ateneo consiguieron revitalizar como referente cultural al Ateneo. El Ateneo había tenido, como todo el país, 40 años negros, oscuros. Cuando a mí me correspondió pues, ser ministro de Educación, también tuvimos algunas conversaciones donde pude comprobar su amor y su lucha por el Ateneo de Madrid, ¿no? Por su esfuerzo y siempre en defensa de la cultura, siempre en defensa sobre todo de una vida más digna y más justa para todos. Cuando sabes que ha pasado tanta gente por aquí,
pues yo creo que ha habido como un paréntesis que nadie lo ha llenado, porque bueno, por mucho que vinieran no tenían ese peso específico, y yo creo que él llenó de contenido de nuevo al Ateneo, con menos dinero, con menos subvenciones, pero con más cultura, con más capacidad de hacer cosas. Yo creo que el referente, otra vez en los medios, en la escena pública, cultural, pues la dio Carlos, que es una persona comprometida y que entiende perfectamente que un foro de debate como el Ateneo tiene que estar abierto a todas las corrientes de pensamiento. Yo de Carlos París publicaría y repartiría a todos los socios, los presentes y los futuros, sus discursos de inicio de curso, por ejemplo, sobre la libertad, en un centro que invoca, como el Ateneo de Madrid, invoca los principios de la ciencia, los principios del pensamiento universal, las distintas posibilidades que tiene de desarrollo de la ciencia. El que su presidente empiece el curso diciendo totalmente de acuerdo, pero sobre todo recordemos lo que significa la lucha de los pueblos a favor de la libertad. Que personalmente me considero como alguien que ha tenido muchísima suerte en la vida, porque desde mi familia de origen, en cierta forma, hasta luego las relaciones que he tenido, verdaderamente yo he conocido a seres excelentes, enormes y en un ambiente de cariño y ayuda mutua. Así, NH y sus hermanos de destino generacional serían lentamente empujados hacia las cordilleras de lo real, para hacerse carne de lluvia y descender sobre una realidad que les esperaba, fundirse en ella, quizá no una realidad definitiva, pero sí el fin de un viaje, de un primer viaje, para experimentar nuevas frustraciones, ver quizá levantarse nuevas fantasmagorías y volver a empezar, con la alegría en todo caso de quien se siente frente a la roca inmóvil, criatura del tiempo y del esfuerzo, ave que sobre la desnudez del mar bate incansable sus alas con la esperanza de nuevas playas. Thank you.